Former boxer Pernell Whitaker has died after being hit by a car last night in Virginia Beach. Whitaker, who was nicknamed Sweet Pea, was a world champion in 4 different weight categories. El medallista de oro olímpico, el campeón del mundo de 4 divisiones y la estrella de una generación Pernell Sweet Pea Whitaker era un genio de la defensa. También fue campeón del mundo en 4 divisiones diferentes. Cuando subía al ring, era imbatible, por su velocidad, reflejos y capacidad para contragolpear. Se le considera uno de los boxeadores más genuinos que ha visto este deporte. Por otro lado, la vida era mucho menos amable fuera de las cuerdas. ¿Qué penurias tuvo que soportar? ¿Y qué verdad se esconde tras su muerte en 2019? Exploremos los secretos inconfesables de la vida de Sweet Pea. El camino hacia el éxito. Pernell Whitaker nació el 2 de enero de 1964 en Norfolk, Virginia, una ciudad conocida por sus duras calles y sus raíces en la clase trabajadora. Como niño criado en la pobreza, estuvo constantemente expuesto a dificultades. Sin embargo, Whitaker tuvo talento desde muy joven. Su coordinación mano-ojo, sus reflejos y su equilibrio eran completamente distintos a los de sus contemporáneos. A su madre, que le puso el nombre de una estrella de Hollywood, nunca se le ocurrió que su hijo se convertiría en uno de los boxeadores técnicamente más brillantes de la historia de este deporte. Aunque Whitaker solo tenía 8 años cuando se puso por primera vez unos guantes de boxeo, demostró un talento innato para este deporte casi de inmediato. Whitaker asistió a la Booker T. Washington High School, una escuela pública históricamente afroamericana donde muchos estudiantes destacaban en deportes y música más que en lo académico. Pero fue aquí donde el diminuto muchacho mostró sus instintos naturales, se movía rápido, tenía reflejos precisos y nunca retrocedía ante un oponente más grande. Pernell se graduó en la Booker T. Washington High School en 1982 y más tarde se licenció con honores en la Norfolk State University. Sus humildes comienzos empezaron en la Youngs Park Housing Community, donde se inspiró para iniciar su carrera de boxeador. Fue capaz de crear un estilo de lucha suave y escurridizo que hacía hincapié en el movimiento, la defensa y el contragolpe con la ayuda de entrenadores personales de la zona. Whitaker tenía una estrategia diferente a la de la mayoría de los jóvenes luchadores, que se centraban más o menos en la agresividad. Su capacidad para encogerse de hombros, rodar los pies y anticiparse estaba muy por encima de su edad. Whitaker fue una sensación cuando estaba empezando. La combinación de sus movimientos y su técnica le hacían casi imposible de perder en el ring. Al final de su adolescencia, ya era considerado uno de los boxeadores aficionados con más talento de todo el mundo, gracias a sus varias victorias en campeonatos nacionales. Atrajo la atención de los boxeadores más consumados. El año 1984, cuando compitió por los Estados Unidos de América en los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles, fue el acontecimiento decisivo de su carrera amateur. Evander Holyfield, Meldrick Taylor y Mark Breland no solo eran futuros campeones del mundo, sino que también formaban parte de la selección de boxeo de Estados Unidos de aquel año, lo que la convertía en una de las mejores de la historia de este deporte. Sin embargo, incluso entre un grupo tan prestigioso, Whitaker destacaba, gracias a su destreza defensiva y a sus rapidísimos contraataques. Era capaz de imponerse a sus rivales y ofrecer actuaciones poco menos que espectaculares. En el combate por el campeonato, hizo gala de un talento boxístico casi intachable, que le permitió ganar la medalla de oro en la categoría de peso ligero de la competición olímpica, con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos colgada del cuello y todo el mundo del boxeo a sus pies. Whitaker había llegado al negocio del boxeo. Varios boxeadores legendarios, como Willie Pep y Nicolino Locke, ya eran comparados con él por sus habilidades defensivas. Parecía que acabaría dando el salto al profesionalismo, y muchos pensaban que estaba destinado a convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Cuando Whitaker pasó de amateur a profesional a finales de 1984, no tardó en demostrar que su éxito en las categorías amateur se traduciría en éxito en los niveles de pago. El estilo de Whitaker ya estaba adaptado a los combates más largos y mentalmente más exigentes, en contraste con los estilos de muchos medallistas de oro olímpicos que tienen dificultades para adaptarse a la transición del boxeo aficionado al profesional. La combinación de su juego de pies, sus movimientos de cabeza y su exquisita sincronización le convertían en un objetivo escurridizo. Además, su habilidad para contragolpear le permitía manejar con facilidad el ritmo de los combates. Como boxeador profesional, peleó 7 veces en sus primeros 10 meses de competición, acumulando rápidamente victorias sobre oponentes formidables.
A pesar de que su reputación iba en aumento, hubo quien se preguntó si su técnica defensiva sería eficaz contra los púgiles más hábiles de la categoría de peso ligero. En su 12º combate, se enfrentó a Roger Mayweather, un antiguo campeón del mundo que poseía una gran potencia y una gran experiencia. Fue entonces cuando descubrió la respuesta. Whittaker triunfó contra Mayweather demostrando su mejor juego de pies, su inteligencia en el ring y su precisión exacta. Mucha gente preveía que Whittaker lo tendría difícil, pero en lugar de eso, ofreció una clase magistral. Todos en el mundo del boxeo tenían claro que Whittaker era el auténtico después de esa victoria. Mantuvo su ascenso, logrando victorias contra rivales de primera fila y colocándose en posición de competir por el campeonato mundial. La oportunidad se le presentó en 1989, cuando se enfrentó a Greg Hogan por el campeonato de peso ligero de la IBF. El combate que se produjo fue un clínico unilateral, a pesar de que Hogan era un luchador duro y aguerrido que debía poner a prueba el compromiso de Whittaker. Todo el juego de Whittaker quedó a la vista de todos. Tenía acciones que eran excepcionalmente agudas, combinaciones que eran ágiles, y una defensa que era prácticamente imposible de evitar. De forma totalmente dominante, ganó su primer título mundial por decisión unánime. Pernell Whitaker solo tenía entonces 25 años. Ya había alcanzado la categoría de campeón del mundo. Sin embargo, más que eso, ya se le consideraba uno de los púgiles más competentes del deporte. En el deporte del boxeo era poco frecuente ver a alguien capaz de hacer que rivales de calibre mundial parecieran ordinarios. Ahora que Sweet Pea se había establecido como campeona indiscutible de la categoría de peso ligero, el resto del mundo del boxeo estaba a punto de comprobar lo extraordinaria que era realmente. Pernell Whittaker ya se había consolidado como uno de los boxeadores más hábiles y escurridizos de la historia de este deporte cuando llegó la década de 1990. Tras ganar el campeonato de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, en 1989, estaba decidido a demostrar que era el mejor boxeador del mundo en las 135 libras. Su objetivo era muy claro, unificar la división y no dejar lugar a debates sobre su superioridad. Realizó su primera intervención importante en 1989, que fue dirigida contra José Luis Ramírez, cuando pelearon el año anterior. Whittaker parecía tener el control del combate, sin embargo, perdió polémicamente por decisión, lo que supuso su primera derrota en su carrera profesional. Ahora, tenía la oportunidad de rectificar la situación. En esta ocasión, no hubo disputa. En el transcurso de 12 asaltos, Whittaker se impuso a Ramírez, ganando una decisión unánime que se inclinó a favor de Whittaker y haciéndose con el título de peso ligero del CMB. Mientras Whittaker estaba en posesión de 2 cinturones importantes, continuó eliminando competidores de la división. Al subir de peso, retó a Azuma Nelson, que en aquel momento era el campeón defensor del peso superpluma del CMB. Este combate tuvo lugar en agosto de 1990. Nelson era un futuro miembro del Salón de la Fama reconocido por su resistencia y su actitud agresiva, pero la brillantez defensiva de Whittaker fue mejor que cualquier cosa que Nelson hubiera podido lograr. En el transcurso del combate, Whittaker mantuvo el control sin esfuerzo, haciendo que Nelson fallara muchas veces mientras realizaba acciones precisas. Salió victorioso en otra decisión dominante, añadiendo otro nombre ilustre a su lista de logros. En el año 1991, Whittaker había cumplido su objetivo al lograr la victoria contra Juan Nazario. Esta victoria le permitió ganar el campeonato de peso ligero de la AMB y convertirse en el primer campeón indiscutible de peso ligero desde Roberto Durán a finales de la década de 1970. Como resultado de este logro, fue reconocido como el púgil del año por la revista Ring Magazine a finales de 1989. Esta hazaña consolidó su posición entre los grandes. Durante su etapa como campeón del peso ligero, Whittaker se hizo famoso por su capacidad para hacer que rivales de calibre mundial parecieran estar alerta. Su movimiento de cabeza, sus reflejos y su juego de pies eran insuperables, y los rivales se frustraban con frecuencia al dar golpes de mano al aire. Su movimiento de cabeza también era inigualable. Dentro de los confines del cuadrilátero, era un maestro de la guerra psicológica, su habilidad a sus oponentes hasta el punto de que se sentían reacios a la acción en todo ocurrió. Sus últimos combates en la división de peso ligero solo sirvieron para impulsar su legado. En 1992, tuvo otra actuación sobresaliente, que le valió la victoria sobre Jorge Páez, un flamante ex campeón del peso pluma. Whittaker era ampliamente reconocido como el mejor boxeador del mundo en términos de competición libra por libra en ese momento.
En el peso de 135 libras, ya no había obstáculos que encontrar. Por lo tanto, era hora de perseguir la gloria en categorías de peso superiores. Whittaker continuó su dominio tras subir a la división de peso welter junior, y ganó el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo. Sin embargo, la batalla más difícil estaba aún por llegar. En 1993, tomó la decisión de enfrentarse a Julio César Chávez, considerado uno de los púgiles más temidos y queridos de la historia. Un gran número de personas creían que Chávez era el mejor púgil del mundo. Tenía un récord perfecto de 87 victorias y 0 derrotas, sin haber perdido nunca un combate. Whittaker tuvo la oportunidad de ganar otro campeonato mundial gracias a que la pelea se organizó en la división de peso welter. Además, pudo demostrar que era superior al icono mexicano. Uno de los combates más esperados a lo largo de la década fue el que tuvo lugar en el Alamodome de Texas. El público de casi 60,000 seguidores de Chávez generó un ambiente emocionante, pero al comenzar la pelea, se hizo evidente que Whittaker tenía el control total de la situación. Whittaker protagonizó una obra maestra defensiva durante la totalidad de los 12 asaltos. Chávez, famoso por su implacable presión, fue incapaz siquiera de acercarse físicamente a él. Fue la movilidad de Whittaker, su suave contraataque y su brillante juego de pies lo que dio a Chávez la impresión de ser pesado y unidimensional. La agresividad de Chávez fue anulada a cada paso por Whittaker, que controló el tempo y dominó el combate por completo. Todos los espectadores tenían claro que no había lugar para la incertidumbre cuando sonó la campana final. Era Whittaker quien tenía la sartén por el mango. Estaba llamado a ser el momento decisivo de su carrera, un triunfo que por su trascendencia sería recordado como una de las actuaciones más notables de los anales de la historia. Después de eso, sin embargo, el juez emitió un fallo que fue un empate mayoritario. Un rugido de incredulidad surgió de la multitud. Los aficionados y profesionales del boxeo expresaron una furia inmediata en respuesta al veredicto. La gran mayoría de los observadores en el cuadrilátero informaron de que Whittaker había ganado el combate por un margen significativo, e incluso el propio Chávez parecía asombrado por el resultado. A pesar de que fue injusto, el combate garantizó el lugar de Whittaker en la historia. Tenía que ganar a uno de los mejores luchadores de la historia de este deporte. Seguía siendo el mejor boxeador, como demostró el desencuentro, que a la postre contribuyó a su reputación. Whittaker mantuvo su objetivo de excelencia. Tras ascender a la división de peso welter, ganó el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo en 1993 al derrotar a Buddy McGirt. McGirt era un campeón del más alto calibre, pero las habilidades superiores de Whittaker fueron demasiado para él. Con esta victoria, Whittaker se convirtió en campeón de 4 divisiones diferentes, confirmando aún más su posición como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. En la división de peso welter, Whittaker siguió dominando, defendiendo con éxito su campeonato contra varios oponentes. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, el desgaste propio de una larga carrera empezaba a notarse. A pesar de que seguía siendo un genio defensivo excepcional, sus reflejos empezaban a ralentizarse y los púgiles más jóvenes empezaban a alcanzarle. Su última prueba importante fue en 1997, cuando se enfrentó a Oscar de la Hoya, que se estaba convirtiendo rápidamente en una celebridad en ascenso en el deporte. Cuando de la Hoya tenía solo 24 años, ya estaba siendo preparado para convertirse en el próximo grande del boxeo. A pesar de que Whittaker, que ahora tenía 33 años, ya no estaba en su mejor momento, siguió ostentando el título de campeón del peso welter. La lucha se considera un momento de paso de la antorcha. Sería el fin de una era si de la Hoya ganara el combate contra Whittaker con una clara victoria. Whittaker, por su parte, no tenía intención de ponerle las cosas cómodas a la estrella emergente. Le dio a de la Hoya uno de los combates más difíciles de su carrera, a pesar de que sus reflejos estaban decayendo y de que se estaba haciendo mayor. La defensa de Whittaker siguió siendo impresionante, ya que realizó contraataques nítidos durante todo el combate, a pesar de que muchos observadores pensaron que había hecho lo suficiente para ganar. Los jueces decidieron una vez más que de la Hoya se llevara la victoria, una decisión que fue recibida con polémica. La derrota fue el primer paso que afectó a Whittaker. A pesar de que su habilidad seguía presente, ya no era intocable. Sin embargo, la generación más joven empezaba a tomar el control, y la rapidez y agudeza que le habían caracterizado durante su mejor época empezaban a desvanecerse. Era obvio que su reinado como el mejor luchador en términos de peso libra por libra había terminado, a pesar de que seguiría luchando unas cuantas veces más.
Sin embargo, sin lugar a dudas, Pernell Whitaker era uno de los mejores boxeadores de la historia de este deporte. Había ganado a algunos de los mejores púgiles del mundo, dominado muchas divisiones de peso y reinventado el arte de la defensa. También había dominado varias categorías de peso, pero la estabilidad en su vida también comenzó a disminuir. Por otra parte, los retos que le esperaban fuera del cuadrilátero resultarían ser mucho más desafiantes que cualquier oponente con el que se hubiera topado hasta entonces. La velocidad, la precisión y la defensa habían sido las características definitorias de la carrera de Pernell Whitaker. Sin embargo, ningún combatiente, por bueno que sea, puede escapar al tiempo. A finales de los 90, Whitaker había llegado al final de su apogeo. Empezaba a perder sus reflejos, que habían sido su arma más poderosa en el pasado. Sin embargo, y lo que es más grave, fue incapaz de responder con el mismo nivel de agudeza. El combate contra Oscar de la Hoya en 1997 fue el primer indicio significativo de su declive. A pesar de que ofreció una actuación imponente, el combate reveló que empezaba a decaer. Cuando competía contra rivales más jóvenes y poderosos, el hecho de que hubiera perdido una zancada bastaba para marcar toda la diferencia. Siguió luchando por la grandeza a pesar de que aún se le consideraba uno de los nombres más venerados del boxeo. En 1999, entabló un combate con Félix Trinidad, un potente pegador que nunca antes había perdido. Esta sería su última pelea importante. A pesar de que Whitaker era hasta entonces el maestro imbatible de la defensa, se encontró sufriendo bajo la implacable presión que aplicaba Trinidad. No obstante, no se rindió como lo haría un auténtico guerrero. Aunque luchó durante la agonía, era obvio que ya no era el mismo guerrero de antes. En el año 2001, compitió contra un journeyman llamado Carlos Bojorquez en su último combate. El combate pretendía ser un combate de vuelta normal, e iba a ser la oportunidad de Whitaker para demostrar que aún le quedaba algo. En mitad del combate, sin embargo, se lesionó, lo que le obligó a renunciar en su taburete en lugar de continuar la pelea. Las molestias no se limitaban al cuerpo. A pesar de ser un hombre que había hecho su carrera a base de dureza y pericia defensiva, su cuerpo tenía dificultades. Aunque Whitaker concluyó su carrera con un récord de 44-1 y 17 knockouts, la mayoría de los historiadores del boxeo opinan que su registro debería haber sido incluso impresionante. Se construyó una imagen injusta de su carrera como resultado del evento con José Luis Ramírez, el polémico empate contra Chávez y la disputada derrota contra De la Hoya durante su carrera. Al fin y al cabo, Whitaker debería ser conocido como uno de los luchadores más dominantes de la historia de este deporte. Sin embargo, en cuanto se bajó del ring, su vida fuera del boxeo se complicó. Luchas financieras y lucha contra la adicción. Al igual que muchos boxeadores que se retiran de este deporte, Whitaker tuvo importantes dificultades económicas. A pesar de haber ganado millones de dólares a lo largo de su carrera, su dinero se vio afectado por una mala gestión y decisiones inadecuadas. Fuera del ring, no estaba preparado para las obligaciones financieras que conllevan la fama y la fortuna. Había sido un genio defensivo dentro del ring, pero fuera de él no estaba preparado. Poco después de jubilarse, empezó a tener dificultades. Al no disponer de fondos, se vio en la necesidad de empezar a trabajar de nuevo. Llevaba un estilo de vida lujoso como campeón. Entrenar luchadores no le pagaba tanto como pelear, y no era suficiente para continuar con la vida que había disfrutado anteriormente. Ocupó varios puestos como entrenador, trabajando con nuevos luchadores con la esperanza de transmitir su experiencia. Sin embargo, entrenar a luchadores no estaba tan bien pagado como enseñar a luchar. Para complicar aún más las cosas, Whitaker recurrió a métodos poco saludables para hacer frente a sus dificultades. La agonía de abandonar el deporte que tanto apreciaba, unida a los problemas económicos a los que se enfrentaba, le empujaron por un camino difícil. Su detención se produjo en 2002. Apenas un año después de haberse retirado de su puesto. La detención causó conmoción en todo el mundo del boxeo. Whitaker siempre había sido reconocido como un boxeador disciplinado, alguien que cuidaba su cuerpo y llevaba un estilo de vida limpio. Pero ahora no era más que otro deportista retirado que luchaba por encontrar su camino en la vida. La adicción no es un problema temporal. A lo largo de la década de 2000, Whitaker luchó contra la adicción y, como consecuencia, desapareció con frecuencia de la escena pública durante largos periodos de tiempo. A pesar de los esfuerzos de amigos y familiares que intentaron ayudarle, su situación llegó a un punto crítico en 2014, cuando se vio obligado a abandonar la casa en la que había estado viviendo con su propia madre.
A pesar de que Whitaker llevaba varios años residiendo en la propiedad, la casa acabó perdiéndose debido a una mala gestión financiera. En su día fue uno de los mejores campeones de boxeo, pero hoy tiene problemas simplemente para mantener un techo sobre su cabeza. A pesar de los retos a los que se enfrentó, Whitaker pudo vivir momentos de redención. Persistió en entrenar a boxeadores, esforzándose por mantener su implicación en el deporte que antes había sido el aspecto que definía su vida. Entre los jóvenes boxeadores con los que trabajaba, les instruía en las técnicas defensivas que le habían convertido en una leyenda. Por otro lado, el impacto ya había entrado. Su cuerpo estaba afectado como resultado de años de lucha, y su mente estaba confusa. A medida que avanzaba la década de 2010, Whitaker se había vuelto cada vez más oscuro. Antes se le consideraba uno de los boxeadores más reconocidos del mundo, pero ahora no era más que otro antiguo campeón que intentaba mantener su medio de vida. Se había ido, y el deporte del boxeo había progresado sin él. Los jóvenes seguidores que antes le habían admirado habían pasado página, aunque Whitaker había triunfado sobre todos los obstáculos a los que se enfrentó dentro del cuadrilátero. El rival más difícil al que se enfrentó fuera de él fue él mismo. Por desgracia, era una batalla que nunca sería capaz de ganar del todo. Este 2019 sería el año en que su narrativa llegaría a su clímax. Hubo un tiempo en el que Pernell Whitaker era el boxeador más hábil sobre el ring. La velocidad con la que podía reaccionar era inigualable, su defensa era inexpugnable y su capacidad para leer a los oponentes era casi milagrosa. Por otro lado, con el paso del tiempo, las repercusiones de una larga carrera boxística y los problemas psicológicos se hicieron difíciles. El antiguo boxeador, que solía moverse con fácil elegancia, caminaba ahora con el peso de su historia. Tras retirarse, Whitaker tuvo dificultades para establecer una vida estable. Debido a sus dificultades económicas, se vio obligado a aceptar cualquier trabajo que encontrara, y a menudo se conformaba con puestos de entrenador a tiempo parcial en gimnasios locales. Whitaker no contaba con una red de seguridad financiera a sus espaldas, a diferencia de otros excampeones que habían conseguido lucrativos papeles como comentaristas o empresas propias. A lo largo de su carrera, había amasado millones de dólares, pero había perdido la mayor parte como consecuencia de malas decisiones financieras y un colapso en la gestión. Con el tiempo, se hizo cada vez más difícil pasar por alto sus problemas personales. Desde principios de la década de 2000, los problemas de drogadicción habían formado parte de su vida, y se agravaron a medida que se hacía menos visible para el público. Durante el año 2002 fue detenido, lo que marcó el inicio de una espiral de la que nunca llegó a salir. Familiares y amigos fueron testigos de los estragos que causó a lo largo de muchos años. Su pensamiento, antes preciso, se volvió confuso, su habla se volvió más lenta y su estado físico se deterioró. Cuando Whitaker aparecía en público, ya no se parecía al campeón seguro de sí mismo y rápido de reflejos que había sido en el pasado. A pesar de que siempre se había enorgullecido de su capacidad para defenderse, su dificultad para hablar y su pérdida de peso hacían temer posibles problemas de salud a largo plazo. Estos problemas podrían haber sido causados por años de lucha. Había hecho que algunos de los boxeadores más consumados del mundo se perdieran. Ahora estaba inmerso en una lucha contra su propio deterioro físico. Whitaker era ignorado con frecuencia, incluso durante los combates de boxeo, que suelen ser ocasiones en las que se honra a las leyendas con gratitud y adoración. Whitaker cayó en el olvido, a diferencia de sus contemporáneos, como Mike Tyson y Evander Holyfield, que siguieron cosechando patrocinios y la aclamación del público. En el discurso público, rara vez se mencionaba su nombre, y los acontecimientos en los que participó a menudo se pasaban por alto. En sus últimos años, se esforzó por seguir vinculado al boxeo participando en el entrenamiento de boxeadores en Virginia, pero sus problemas nunca desaparecieron del todo. Su lucha contra la adicción siguió siendo una lucha interminable y, a pesar de sus esfuerzos por llevar una vida normal, los años de lucha habían dejado huella en él. Tras abandonar el cuadrilátero, la vida le deparó algunos de sus retos más graves, lo que resultó sorprendente para un tipo que hasta entonces había parecido intocable. Whitaker falleció el 14 de julio de 2019 en un accidente. El fallecimiento de Whitaker provocó una conmoción que recorrió el mundo del boxeo. Una abrumadora cantidad de peleadores, entrenadores y fanáticos tomaron las redes sociales para expresar sus condolencias y lamentar la pérdida de un campeón al que nunca se le había dado el crédito que merecía. Floyd Mayweather, Roy Jones Jr.,
y Oscar de la Hoya fueron algunas de las leyendas que presentaron sus respetos y reconocieron que Whittaker fue uno de los luchadores defensivos más destacados que ha visto este deporte. Sin embargo, había un evidente sentimiento de melancolía tras los honores. No había pruebas de que Whittaker hubiera llevado la vida de un campeón retirado. En los años que siguieron a su carrera como boxeador, no había sido rico ni había vivido cómodamente. La lucha, la adicción y las dificultades económicas habían sido las señas de identidad de su vida hasta ese momento. Parecía que su muerte era la trágica conclusión de una historia que se había desarrollado a lo largo de muchos años. A pesar de que había fallecido, no recibió el mismo tipo de atención que otros campeones anteriores que habían muerto. 2016 fue el año en que el mundo se paralizó con el fallecimiento de Muhammad Ali. Tras el fallecimiento de Marvin Hagler en 2021, surgieron homenajes en todas y cada una de las principales publicaciones deportivas. Sin embargo, a pesar de sus logros, la muerte de Whittaker no llamó la atención del público durante un periodo de tiempo excesivamente corto. Al igual que su carrera, a pesar de su notable talento, cuando se habla de los mejores boxeadores, Whittaker suele quedar fuera de la conversación. Los aficionados al boxeo y los historiadores son conscientes de su excelencia. Sin embargo, los aficionados ocasionales rara vez mencionan su nombre en la misma frase que Mayweather, Pacquiao o incluso Chávez. Era imposible para Whittaker hacer que las cosas parecieran sencillas. Era tan poderoso que sus combates degeneraban con frecuencia en talleres unilaterales. Whittaker nunca se había preocupado por la comerciabilidad, en contraste con Mayweather, que era un experto en el negocio del sparring defensivo. Llegar a ser el más grande era lo único que le importaba. También estaba el hecho de que no atraía al gran público. Sin embargo, Whittaker era un genio a los ojos de quienes comprenden de verdad el deporte del boxeo. Es posible observar su efecto en los estilos de Floyd Mayweather, Vasily Lomachenko y Shakur Stevenson, todos los cuales reconocen a Whittaker como una influencia en sus propios métodos, sus habilidades defensivas, su juego de pies y su capacidad para controlar los combates siguen sirviendo de modelo para los luchadores que dan más importancia a la habilidad que a la potencia. Incluso después de su muerte, su legado continúa. El matrimonio. A lo largo de su vida, la vida personal de Whittaker pasó por muchos altibajos. Se casó con Rhonda Anthony en el ring de boxeo el 21 de diciembre de 1985. Una ocasión trascendental que tuvo lugar en presencia de los flashes y los gritos de los espectadores en el Virginia Beach Pavilion Convention Center. La boda se celebró como una función especial en una noche de boxeo, lo que constituye un homenaje en directo al hecho de que Whittaker siempre ha considerado el cuadrilátero como un componente esencial de su vida. Fue una escena extraña y emotiva, un campeón con smoking blanco de pie en el ring, intercambiando votos con la dama que amaba, ante miles de espectadores y amigos íntimos del mundo del boxeo. El momento fue surrealista y emotivo. Whittaker y Rhonda tuvieron 4 hijos, uno de ellos Pernell Jr., que posteriormente intentó competir en boxeo. A pesar de ello, su matrimonio llegó a su fin tras un prolongado periodo de tensión provocado por el calendario y los desacuerdos irreconciliables, como ocurre con muchas parejas que están en el candelero y la presión que conlleva la celebridad. A pesar de estar divorciados, la pareja sigue manteniendo una sana relación para cuidar de sus hijos. Pernell tiene una hija de una relación anterior, que vive principalmente con su madre y solo aparece con su padre en contadas ocasiones. Esto se suma a los 4 hijos que tiene con Rhonda, a pesar de que no proporciona mucha información sobre esta hija al público. Algunos de sus allegados aseguran que siempre lleva una pequeña fotografía de ella en la cartera. Es un símbolo silencioso del amor discreto que siente por su hija. Whittaker nunca ha perdido de vista que es responsable de su familia, a pesar de estar bastante ocupado con su trabajo. El entrañable apodo de Sweet Pea, guisante dulce, lo siguen usando para referirse a él sus amigos de toda la vida, sus vecinos y su familia de Norfolk, donde va de visita con frecuencia. Es posible que para él la auténtica grandeza no consista en medallas o títulos, sino en la sonrisa de su madre, el grito de papá de sus hijos y la tranquila sensación de volver a la vieja casa. Déjanos tu opinión en la zona de comentarios. Recuerda hacer clic en el siguiente video que aparezca en tu pantalla, darle a este video un pulgar hacia arriba y suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones.